Sería para que usted, amigo docente, conozca los detalles de lo que se está trabajando, ¿no?, a nivel de gobierno central, también con los distintos actores de esta temática que buscan la reforma de la educación. Por ello, esta mañana estamos acompañados del magíster Manuel Paiva Cosío, él es director de Trayectoria y Bienestar Docente del Ministerio de Educación. Y antes de empezar con esta entrevista, magíster, usted ha estado por el interior del país. ¿Cómo es la expectativa y la llegada de este proyecto de ley? Cuénteme un poquito. Yo creo que hay mucha expectativa y hay mucha necesidad de información. En ese sentido, nosotros hemos visitado y seguimos visitando muchos lugares del país. Y en esos lugares del país tenemos la oportunidad de conversar con diferentes actores, maestros, directores, funcionarios de las UGELes, de las direcciones regionales. ¿Miembros de las dirigencias sindicales también han tenido oportunidad? También. En nuestros eventos a veces asisten a ellos y ellos tienen la posibilidad de expresar su punto de vista, claro, a veces discrepante y legítimamente discrepante, pero que nos permite explicar qué es lo que pretende este proyecto de ley de reforma magisterial. Y siempre eso es bueno, porque a veces pareciera que hay un desconocimiento del planteamiento de la ley, y un poco se rigen algunas personas de lo que escuchan, o de algún titular que han leído. Y es que el desconocimiento nos induce muchas veces al error. Al error, ¿no? exactamente. Muchas veces al error. Estas visitas permiten darnos cuenta que hay muchas malas interpretaciones del proyecto de ley de reforma. Y justamente por eso, hoy día quería, en un primer cuadro que hemos hecho, explicar quiénes eran los profesores que están comprendidos en el sistema educativo. Y para empezar entonces, magíster Paiva, en principio tenemos que hacer una pregunta, ¿no?, que es lo que incluso llama también, induce al error, de ¿quiénes son considerados maestros en nuestro país? Así es. O sea, muchos creen que los maestros en el Perú, toditos son nombrados y toditos son con título de profesor. Exacto, y para eso tenemos un primer cuadro precisamente que nos va a dar mayor gráfico de lo que estamos hablando. Ahí es. Ahí está, mire bien. A ver, explíquenos. Los profesores en el Perú, los que les pague el Estado, son dos grupos. Unos son nombrados y otros son contratados. Ahí está. Pero dentro de los nombrados, no todos los profesores son con título de profesor. Cuando usted es nombrada y con título de profesor, se le considera que es parte de la llamada carrera pública magisterial. Ahora, ¿ese título de profesor es en la licenciatura? Así es. ¿Verdad? Es la licenciatura que lo obtiene, ya sea en la universidad, en una facultad de educación o en un instituto superior pedagógico. En ambos casos, con el título de profesor, usted accede a la carrera pública previo concurso. Al ser concursable, usted es nombrado y se le asigna un nivel magisterial. Allí aparecen los niveles magisteriales. Usted siempre se le nombra en el primer nivel y después por ascenso debería llegar máximo hasta el quinto nivel. Claro, con el proyecto que está en la actualidad vigente, ¿verdad? Claro, con las leyes actuales llega hasta el quinto nivel. Pero también hay que tomar conciencia que están también nombrados y todavía tenemos un número pequeño, es verdad, pero existente, de los llamados profesores sin título de profesor, que los conocemos habitualmente como los profesores interinos. ¿Y cómo es que ellos llegaron a ser nombrados si es que no? Mire, muchos de ellos ingresaron en los años 87, 88, 89. De esos años ingresaron miles de profesores sin título profesional. Es decir, ¿ellos solamente tienen el grado de bachiller? No, algunos son, mire, hay varias situaciones ahí. Hay gente que ha terminado de estudiar pedagogía, pero le falta el título. Su carrera. Hay gente que son profesionales de otras profesiones. Y hay profesores que no tienen estudios superiores, digamos. Eso hace que se les pague por esas letras que usted ve ahí, que son las llamadas categorías remunerativas. Más o menos ellos suman 17.000 actualmente en el Perú. En cambio, los que están en la carrera pública magisterial suman grosso modo 251.000. Arriba. Perfecto. Y también existen los llamados auxiliares de educación. Que también han sido nombrados, ¿verdad? Que son nombrados. Digamos, todos ellos han entrado a esta categoría del nombramiento por un concurso. Claro, aunque los procedimientos antes eran, digamos, bastante flexibles. ¿Así? Entonces, porque hoy, si no tienen título en la nación, de alguna manera ahí hubo una flexibilidad, ¿no? Así es. Entonces, estos auxiliares de educación, por ejemplo, usted los ve en educación inicial, en educación secundaria, ayudando a la docente de educación inicial. Claro. Pero ¿qué pasa? Una cosa bien interesante. Varios profesores interinos o auxiliares de educación en los hechos han ido obteniendo el título de profesor. Claro. Por lo tanto,
ya están hábiles para que previa evaluación puedan ingresar arriba a la carrera pública magisterial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad con estos maestros que estaban nombrados, que no tenían un título a nombre de la nación como maestros, como profesores, y ellos a lo largo de estos años perfeccionaban, conseguían mayor grados académicos y una vez que obtenían el título no pasaban inmediatamente? ¿Qué es lo que ocurría? La ley del profesorado les permitía hasta el año 2007 que cuando un profesor interino obtenía su título, automáticamente pasaba a la carrera pública magisterial, claro, al primero, segundo y hasta el tercer nivel, en el caso de la gente que tenía, por ejemplo, 14 años de servicio. Actualmente, la idea es que potenciar la carrera pública magisterial. Esa es la idea del proyecto de ley. O sea, la carrera pública magisterial hay que darle todo el peso, claro, y por lo tanto alentar a los profesores interinos y a los que son auxiliares de educación y que tienen título de profesor a ingresar a la carrera previa evaluación. Ahora, también el sistema educativo y el Estado paga a profesores contratados. Y los profesores contratados no son poco número. Más o menos le digo que actualmente tenemos cerca de 71.000 profesores contratados. Y en porcentaje, dentro de todos los maestros que son remunerados por el Estado, ¿cuántos más o menos son nombrados y cuántos son contratados? Más o menos un aproximado son, arriba en carrera pública 251.000, profesores interinos 17.000, auxiliares de educación 12.000. En cambio, contratados, profesores 71.000 más o menos y auxiliares de educación 7.000. Entonces tenemos la mayoría de nombrados. Ahora, este proyecto de ley de reforma magisterial intenta resolver este problema de los profesores en su conjunto, pero privilegia fortalecer la carrera pública magisterial. Si yo soy, por ejemplo, profesor contratado, derecho tengo a que hayan concursos de nombramiento y que me permitan ser nombrado e ingresar al primer nivel magisterial. Claro, ahora, subir a la carrera. Si pasamos al siguiente cuadro, podemos ver en el siguiente cuadro cómo quedaría el profesor ahora en este nuevo proyecto de ley, ¿cierto? Ahí está. Actualmente los profesores están, algunos en la ley del profesorado, en esa columna rojita, otros están en la ley de carrera pública magisterial, en la carrera en el cuadro central, y nosotros planteamos este proyecto de ley de 8 niveles, donde el profesor con menos años de servicio tendrá posibilidad de ir ascendiendo de nivel en nivel. Y muchos se han quejado de que tanto en la carrera ley del profesorado como ley de carrera pública magisterial, si usted cuenta los años, un profesor requiere 20 años para llegar al máximo nivel. Que es el quinto escalafón. El quinto escalafón. Si miramos en nuestra propuesta, si usted también suma 20 años, también usted llega al máximo nivel, que es el sexto, donde usted ganaría el doble de lo que gana el profesor del primer nivel. Claro, y con 20 años también llegaría al 100%. ¿Se da cuenta? Claro que sí. Pero lo que hacemos en el proyecto de ley es que el profesor, como hemos constatado que el profesor no cesa joven, sino se queda en el servicio, el proyecto le da la posibilidad de que ese profesor, si desea, pueda seguir ascendiendo y obtener remuneraciones mucho mejores que las que actualmente percibe. Es decir, ya no hay un tope para aquel maestro que de repente tiene años sirviendo en el magisterio y que ya no tiene oportunidades de ascender, ni tampoco oportunidades de ver mejoras en su remuneración, pese a que sigue trabajando en el magisterio. Así es. Mire, y la razón de por qué los profesores se quedan muchos años en el servicio tiene que ver con las leyes de pensiones. Las leyes de pensiones hacen que el profesor, cuando pasa de activo a cesante, su remuneración es tiene que hacerse la pregunta, si el profesor se queda y sigue trabajando, debiera brindarle la posibilidad de seguir desarrollándose profesionalmente, pues. Claro que sí. No lo debe congelar, debe motivarlo. Ese es el sentido de este proyecto. Y en el siguiente cuadro, a estos profesores que se quedan en el servicio, que siguen laborando, la idea es decidir cuánto les pagamos. Y ahí es donde se toma también una decisión, que es la decisión de cambiar los actuales conceptos remunerativos de los profesores, que son numerosísimos. Yo aquí le he traído una tablita para que se dé una idea de todos los conceptos que recibe un profesor. Le pagan por muchas cosas al profesor, pero les pagan montos muy pequeñitos. Claro, y hablamos en muchos casos de soles y de céntimos. Y de céntimos, ¿no? Es increíble, y todo esto conforma la remuneración del profesor, que es muy pequeñita. La idea es, ahí están los conceptos, mire. Esos conceptos vienen desde el año 90, 91, del año 89. Solo para que tenga una idea,
Si usted me pregunta, ¿cuánto me pagan por tener familia? Me pagan 3 soles. ¿Cuánto me pagan por refrigerio y movilidad? 5 soles al mes. O sea, son conceptos que en el tiempo se han congelado. Esos conceptos, no, en lugar de ayudar al profesor, lo desalientan. Claro, y además se hace desordenado la boleta porque al final no se saca muy bien cuál es el monto real de su remuneración. Exacto. Si usted revisa una planilla de pago, esto es, imagínese, 350,000 profesores procesándole la planilla con muchísimos conceptos. Entonces, por eso hemos llegado a una decisión. Yo en adelante esos conceptos que todos los meses recibe el profesor tendrán un solo monto. Ese monto se llama remuneración íntegra mensual. El RIM. La RIM que le llamamos nosotros. La RIM. Y esa RIM inclusive ha permitido que ahora mejoremos el valor de la hora pedagógica. Ajá, y eso tenemos otro gráfico que lo podemos mostrar. El anterior, a ver si podemos ahí ver. Lo podemos mirar. El gráfico anterior, ahí está. Perfecto. Esa RIM es la que va a ser la remuneración principal y central de un profesor. Es como si usted este mes estuviera la ley aprobada, ¿usted qué vería en su talón de pago? Vería un solo concepto, la RIM. Claro. Ese es su monto. Y nadie le podría engañar, porque esa RIM es nacional. Si usted es profesora de secundaria, habría una remuneración para el profesor de secundaria del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, y esa remuneración es única en todo el Perú. Ajá. Entonces, pero alguien diría, pero no en todo el Perú la gente trabaja de la misma manera. Entonces ahí lo diferencial son las asignaciones. Que eso contempla el hecho si es que yo soy directora, si es que trabajo en un colegio unidocente, si es que estoy en zona de riesgo, rural, si estoy lejos. Exacto, estoy en el BRAE. Si es bilingüe, multibilingüe, perfecto. Exacto. Mucho más ordenadito, incluso hasta la boleta de pago de los maestros. Así es. Y eso premia de mejor manera el esfuerzo de los profesores. Ese ordenamiento, por ejemplo... Indica también la cuestión del maestro, ¿no? Porque en verdad me imagino que con estas boletas en las cuales usted me está mostrando, en donde se consignan muchos puntitos, muchas bonificaciones de céntimos, de soles, esto desanima, desalienta, ¿no?, a todos los maestros e incluso a los jóvenes que quieren prepararse como docentes. Así es. Y usted entenderá que un país que quiere hacer de su educación lo más potente de su país, tenemos que atraer a jóvenes talentosos al magisterio. Exacto. O sea, ¿cómo un joven brillante en su centro educativo lo podemos enamorar para que ingrese al magisterio? Tenemos que ofrecerle las mejores posibilidades de ser un maestro con futuro. Y ese maestro con futuro, el proyecto de ley le plantea nuevas remuneraciones. No, incluso es un futuro en el cual se plantea que su grado académico puede ir incrementándose hasta un 8º escalafón, y eso incluso se ve traducido en una mejora remunerativa también. Claro, uno se pregunta, ¿por qué un maestro del Perú no puede ganar 3,000, 4,000, 5,000 soles? ¿Qué prohíbe en el Perú que un maestro se le trate con dignidad? Nada. Los gobiernos debieran tener como política alentar a sus profesores. Este gobierno ha decidido apostar por una reforma que hace muchísimos años nadie la ha querido hacer. Ahora se quiere hacer porque se quiere cambiar la educación del Perú, y no es posible cambiar la educación en el Perú si no comenzamos con los maestros del Perú. Los maestros es un capital humano muy valioso, al que hay que respetar, al que hay que reivindicar y al que hay que querer. Los maestros del Perú necesitan ser reconocidos por el gobierno. Y este esfuerzo, la verdad, que es un gobierno que está poniendo un proyecto de ley y un dinero. Ya en el Congreso, en el presupuesto, están colocados 720 millones solo para cambiar la RIM. La primera fase. Y eso va a ser una cosa que los profesores lo van a ver cuando el Congreso apruebe la ley. Es cierto que el profesorado está un poco desesperado porque no sabe cuándo se aprueba la ley. Y apenas se apruebe la ley, aparecen las nuevas remuneraciones porque hay un proyecto de decreto supremo donde se establece la escala nueva de remuneración. Y justamente de eso vamos a conversar ya, Magíster Paiva, la próxima semana, pero es buenísimo que usted continúe con estos viajes en los cuales se está dando la información, ¿no? Incluso a propia solicitud de los maestros del interior del país, y eso es bueno porque nuestros maestros están interesados en conocer este proyecto de ley, no todas las estrategias que se están haciendo para la mejora laboral, para la mejora de él como, no solamente como profesional, sino también como una pieza clave, ¿no?, del cambio de esta ansiada reforma educativa, pilar de desarrollo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias y espero no se me pierda, ¿no? Yo sé que